Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en el canal de la Universidad de Chile. Otra sesión del programa Palabra Ciudadana. Palabra Ciudadana se transmite a través de UChile TV y en el programa de hoy vamos a conversar sobre el nuevo proceso de admisión de la educación superior, el debut de la prueba PAES, que reemplaza la actual PDT, la prueba de transición, y los cambios que están implementando las universidades del país. Al entrar en materia también les queremos recordar que UChile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital en la región metropolitana y en las ciudades como Chillán y Temuco en la señal 11.2, también en Valparaíso, Viña del Mar y Valdivia en el 10.2, por nombrar algunas ciudades que estamos presentes y por supuesto todos nuestros programas quedan insertos a través de las redes sociales, especialmente en YouTube. Además tenemos streaming, así que pueden ver toda nuestra programación en directo en www.uchiletv.cl. Vías de comunicación, atención, en Twitter, Instagram y Facebook, @UchileTV. Y el correo electrónico para que nos entreguen sus opiniones, canaluchiletv@uchile.cl. Bueno, y al comenzar también en esta conversación con los invitados de hoy, vamos a revisar algunos de los conceptos que nos parece que son importantes tener claro en esta ocasión a través de nuestra sección El Explicómetro. ¿Qué mide la prueba PAES? ¿Cómo será el nuevo sistema de puntajes? ¿Cuándo se rendirá este examen? ¿Y por qué se implementó esta nueva prueba? Son algunas de las interrogantes que va a responder el periodista Aldo Vidal en la siguiente cápsula para usted. En noviembre próximo debuta la nueva prueba de acceso a la educación superior PAES, que reemplazará a la PDT que lleva 2 años implementándose. Según han explicado las autoridades, este nuevo examen busca medir no solo conocimientos, sino también competencias, el saber y el saber hacer. Dentro de las novedades que trae esta prueba es una nueva escala de puntajes que irá del 100 al 1000, lo que reemplazará la antigua escala que iba de 150 a 850 puntos. En este mismo sentido se reemplazará el concepto de puntajes nacionales por el de distinciones a las trayectorias educativas, que tendrá reconocimientos a los territorios, al tipo de educación, a pueblos originarios y también a personas con discapacidad. Todos los jóvenes que estén cursando cuarto medio durante el 2022 podrán rendir la prueba PAES. El encargado de la elaboración de este examen es el DEMRE de la Universidad de Chile, mientras la institución encargada de la implementación y coordinación es la Subsecretaría de Educación Superior. Entre el 28 y el 30 de noviembre se rendirá la primera prueba PAES. Este examen servirá para el proceso de admisión 2023 de todas las universidades que estén adscritas al sistema de acceso universitario. Los locales de rendición estarán habilitados en escuelas y colegios de todo el país y serán asignados de acuerdo a la comuna en que el postulante se inscribió. La nueva prueba PAES es el examen definitivo para ingresar a la universidad tras el fin de la PDT, que duró 2 años, y de la PCU. Esta nueva prueba se implementa para generar un sistema con mayores oportunidades y equidad para los propios estudiantes. Según han explicado las autoridades, las pruebas contienen preguntas que son más cercanas a la realidad de los estudiantes. De hecho, también se implementa una nueva escala de puntajes, no solo para el examen, sino para todos los instrumentos de medición como las notas de enseñanza media y el ranking interno de los colegios. Esto fue el Explicómetro de esta semana. Bueno, y vamos de inmediato a esta parte del programa en Palabra Ciudadana para presentar a quienes son los invitados especiales para esta jornada y que dice relación con la prueba para el acceso a la educación superior. Estamos con Verónica Figueroa, ella es actual subsecretaria de Educación Superior, administradora pública de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia de la Administración. ¿Cómo está, subsecretaria? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos listos para presentar también a Jaime Beas, experto en educación, académico de la Universidad Central de Chile, fue decano de esa Facultad de Educación en la Casa Superior que tiene sede en Santiago y en La Serena. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, Sergio. Gusto de saludarte. A Verónica, nuestra subsecretaria de Educación Superior, por supuesto, con todo gusto para comentar un tema que obviamente es más que interesante para las futuras generaciones que quieren ingresar a la educación superior. Bueno, no nos dimos ni cuenta cuando ya estamos en el tramo final del año y empieza a producirse todo este fenómeno del ingreso a la educación superior, a las universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, y para eso se rinden algunas pruebas que se consideran por las universidades para observar cuál es la capacidad, la eficiencia que tienen los estudiantes. En algunas semanas debuta la nueva prueba de admisión PAES, prueba de acceso a la educación superior. Somos un país acostumbrado a la sigla y hay que explicarla. Ahora, ¿qué hito marca esta prueba después de 2 años de la prueba de transición y de terminar al mismo tiempo con la PSU? Subsecretaria, ¿por qué no nos explica un poco eso aquí en el canal de la Universidad de Chile? Sí, muy bien. Esa es una muy buena pregunta porque los cambios que tiene la prueba de acceso a la educación superior son producto de un proceso de reflexión, ¿no? Que ya lleva un tiempo madurando a través del Comité de Acceso al Subsistema Universitario, que está conformado, recordemos, por rectoras y rectores de las universidades del CRUCH y rectoras y rectores que representan a universidades privadas y que es liderado por la Subsecretaría de Educación Superior. Y obviamente una de las grandes reflexiones que se ha hecho en el último tiempo es cómo podemos transitar, ¿cierto?, hacia pruebas que midan competencias, que midan habilidades, más que contenidos, ciertos elementos cognitivos propios de los currículum antiguos, cómo podemos avanzar hacia una prueba que haga efectivamente ese diálogo entre la educación media, que en este caso durante el último tiempo ha ido avanzando, ¿cierto?, hacia una problematización más bien por competencias del saber hacer, y lo mismo ha ocurrido también con las universidades. Entonces, la primera novedad que tiene esta prueba es que por primera vez lo que mide son competencias, ¿no?, el saber hacer y problematizar. Y a esto además se le van sumando también, ¿no?, varias otras novedades que facilitan, ¿no? No solamente la rendición de la prueba, sino que también disminuyen obviamente el estrés que tienen las y los estudiantes cuando van a rendir esta prueba que antiguamente se rendía una sola vez al año, recordemos esta versión de verano, pero que a partir de este año va a tener 2 versiones al año, ¿no? Una prueba que se va a rendir en el invierno y una prueba que se va a rendir en el verano. Y de esa manera, ¿no?, quienes quieran ingresar a la educación superior, a las instituciones que están adscritas al sistema único de acceso, pueden elegir, ¿cierto?, si quieren dar pruebas algunas en la versión de invierno, otras en la versión de verano, administrar si van a rendir, ¿cierto?, pruebas obligatorias o las pruebas electivas en una u otra oportunidad. Y eso también descomprime, ¿no? Permite que puedan gestionar de mejor manera sus estudios. Otra novedad interesante, creo yo, que también hay que destacar es que hoy día tenemos 2 pruebas de matemáticas, ¿no? Dado que estamos midiendo competencias, vamos a tener 2 pruebas de habilidades, ¿no?, de competencias matemáticas. Una prueba de competencias matemáticas 1, que va a medir ¿cierto?, los contenidos que se han pasado principalmente de séptimo básico a segundo medio y que piden todas las carreras, la prueba obligatoria, la antigua prueba, ¿cierto?, de matemáticas obligatoria va a ser esta prueba M1, y vamos a tener una prueba de matemáticas 2, que es más específica, que agrega al anterior contenido, ¿cierto?, de tercero y cuarto medio, y que piden algunas carreras, ¿no?, que tienen un uso intensivo de matemáticas. Y de esa manera también, ¿cierto?, se pueden preparar de mejor manera quienes van a rendir las pruebas en función de la carrera a la que quieran estudiar. Me vea del punto de vista académico, ¿cómo se observa todo este proceso? Porque me imagino que hasta cierto punto es estresante todos estos cambios que se han vivido, o no lo son tanto. ¿Qué opinan los profesores, los académicos? Tú estuviste en el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, y allí también hay un lugar donde se pueden recoger opiniones, aparte de la academia, donde tú haces clases en la Universidad Central de Chile. Sí, Sergio, y agradezco la explicación de Verónica, nuestra subsecretaria. O sea, ella nos plantea de que esto ha sido un proceso reflexivo, y sin duda que lo ha sido. Desde la prueba de actitud académica, que probablemente rendimos algunos que ya estamos sobre los 60, a lo que es hoy día esta prueba de admisión a la educación superior, ha pasado no solamente reflexión, sino también mucha investigación. De poder efectivamente discernir a partir de esa investigación. En este caso hubo una consultoría internacional que evaluó
nuestra prueba de selección universitaria, con el propósito de poder resolver los sesgos que se estaban generando en el acceso a la educación superior a partir de la aplicación de las antiguas pruebas. Uno de los sesgos que yo quiero ahí subrayar tiene que ver con las estudiantes de la educación media técnico-profesional, que estas pruebas de hoy día, la PAES intenta resolver adecuadamente, y creo que la prueba de invierno entregó resultados, que por primera vez se aplicó, resultados bien interesantes y optimistas en ese sentido. Incluso por la prensa, vistos como con cierta sospecha, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan mejores puntajes con una prueba nueva, aunque sea de transición? Esta pregunta siempre un poco capciosa que a veces a uno le hacen. A mí me hicieron esta pregunta en el Mercurio. Pero lo importante es que lo que hoy día el Ministerio de Educación nos está proponiendo recoge la evidencia internacional y nacional respecto del acceso a la educación superior. Nos permite además, Sergio y Verónica, usted también debe estar consciente de aquello, a las universidades algunos años atrás, 2 o 3 años, nos permitieron poder establecer distintas ponderaciones a estas pruebas al minuto de acceder a la educación superior. Es decir, nosotros como Universidad Central y el sistema universitario tomó la decisión de cuánto porcentaje le aplicaba a las pruebas de rendición obligatoria, cuánto a el ranking de notas, cuánto a las notas de enseñanza media, cuánto a los programas propedéuticos, ¿no? De preparación de talento temprano en los establecimientos educacionales, como lo hace el programa PASE. Es decir, con esto quiero connotar, Sergio, que no es solo una nueva prueba, es también la culminación de un proceso muy interesante que tiene como propósito una mayor inclusión y resolver los sesgos socioeconómicos que nos estaba presentando las anteriores pruebas, en donde uno podía, Sergio, anticipar incluso los titulares de la prensa a la hora de analizar los resultados año a año. Sabíamos lo que íbamos a encontrar, la diferencia entre los colegios no de población particulares pagados, los colegios más, los públicos, incluso sabíamos lamentablemente la crónica de una desigualdad anunciada, la diferencia entre los resultados en matemáticas o lenguaje de hombres y mujeres, ¿no? Creo que todo eso está detrás, ¿no?, de la reflexión, y creo que eso para nosotros como universidad es muy positivo porque nos amplía la posibilidad de que accedan otros estudiantes que en las anteriores pruebas no tenían ninguna posibilidad de acceder. Pero también nos deja, Sergio y Verónica, a nosotros como universidades, una tarea pendiente que tiene que ver con o una tarea necesaria, quiero también corregirlo, que tiene que ver con, entonces, estos estudiantes que ahora acceden a primer año, cómo los recibimos y qué hacemos desde el punto de vista formativo con ellos para que su tránsito en la educación superior sea continuo y termine en el tiempo esperado. Ahora, lo que dice el profesor Verónica Figueroa, por una parte dice relación con resolver un problema de la inequidad, pero por otra parte usted ha mencionado el caso de las habilidades y las competencias en desmedro del conocimiento. ¿Cómo podría explicarle uno a un académico ilustrado que está todavía en esa escuela esta diferencia que se produce y este matiz que se pone a prueba, digamos, en el ingreso a la educación superior? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Las universidades hace ya desde el año 2008, ¿no?, que se vienen preguntando también, ¿no?, cómo transitar a currículums donde el ejercicio profesional no se base, ¿cierto?, en memorizar contenidos o en saber, ¿cierto?, qué está detrás de un comportamiento o de una conducta. Y eso es lo que busca esta prueba, ¿no? Cuando hablamos del saber hacer o del problematizar, no es solo saber una fórmula matemática, sino cómo esa fórmula matemática, ¿cierto?, o ese conocimiento, ¿cierto?, en términos de lectura, ¿cierto?, de análisis de oraciones, en fin, están puestos al servicio de una situación. ¿Cómo podemos nosotros hacer, ¿cierto?, posicionar a las y los estudiantes frente a problemáticas? Si uno mira lo que fue la prueba de transición, ¿cierto?, que se rindió el 4 y 5 de julio, y que transitaba efectivamente a esta prueba de acceso, lo que nos encontramos es que las preguntas van tendiendo a esa mayor problematización, ¿no? Hay que saber, por cierto, para poder responder, porque eso no se trata solamente de una conducta, ¿no?, sino también de cómo evidenciamos, y eso tanto las y los curriculistas como quienes son expertos y expertas en este tipo de pruebas nos han ido aconsejando. Recordemos que además el DENRE es una institución de una larga trayectoria
trayectoria y legitimidad que está detrás también de la rendición de esta prueba, han ido efectivamente transitando a esa medición. Y hay un elemento interesante que mencionaba Jaime, que tiene que ver también con la nueva prueba, y es que cambió el puntaje, ¿no? El puntaje es una evidencia de algo que nosotros queremos medir. La prueba anterior lo que medía, ¿cierto?, en este rango de 150 a 850 puntos, lo que medía era una posición en función, ¿cierto?, de un universo, de una muestra más bien, perdón, de un universo, ¿cierto?, que rendía una prueba y a uno le permitía saber en qué lugar había quedado, ¿cierto?, de estas personas que habían rendido esta prueba, pero no te permitía saber si realmente tenías los conocimientos, si tenías las competencias, si habías mejorado incluso entre una prueba y otra. Cuando hoy día cambiamos este puntaje, ¿cierto?, y hablamos más bien de ir hasta los 1000, de los 100 a los 1000 puntos referenciales, lo que hace ese puntaje es evidenciar varias cosas. Primero, que lo que le va a permitir, ¿cierto?, a quienes van a dar estas pruebas es saber cuál es su nivel de competencia lectora, su nivel de competencia matemática, ¿cierto?, su nivel de competencia en las pruebas electivas, más que el lugar que ocupó. Y eso es importante porque le va a permitir incluso comparar entre pruebas si mejoró su competencia lectora, por ejemplo, si dio una prueba, vamos a suponer, en la versión de invierno y luego no en la versión siguiente, al año siguiente para ingresar a la universidad. Y esa comparación o este puntaje hoy día, ¿no?, permite o nos permite a nosotras y a nosotros que hacemos política pública ir efectivamente incorporando mejoras a la medición a el sistema de acceso a la educación superior. Creo que eso también es clave, ¿no? Hoy día estamos en una transición. Lo que estamos haciendo como Subsecretaría de Educación Superior es, junto con el DENRE, entregar, ¿cierto?, a quienes van a dar las pruebas una serie de tablas que la pueden encontrar, de hecho, en acceso.mineduc.cl, que les van a permitir hacer la conversión, ¿cierto?, del puntaje anterior a el puntaje actual. Pero en el entendido, ¿cierto?, que estamos efectivamente en esta transición y que esta evidencia de puntaje al que estamos transitando va a ir permitiendo hacer una mejor trazabilidad, ¿no?, de quienes van rindiendo las pruebas. Y eso es clave porque obviamente la prueba de acceso no puede ser entendida como un momento, ¿no?, en este ingreso a la educación superior, sino que tiene que servirnos para ver cómo mejoramos efectivamente ese acceso a la educación superior y sobre todo también cómo hemos enfatizado en nuestro gobierno, cómo lo hacemos más equitativo y cómo nos hacemos cargo de las brechas que todavía existen y que evidencian desigualdades en las instituciones, ¿no? Ya. Le vamos a plantear una pregunta a Jaime Bea que yo creo que tiene una respuesta bien compleja, supongo yo, ¿eh? Porque aquí hay dos cambios, un cambio conceptual, ¿no es cierto?, de lo que se busca con esta prueba, que no es medir conocimiento, y por otra parte también se modifica la escala de medición y aquellos que obtienen mayores puntajes van a tener una distinción educativa y no van a ser puntajes nacionales. Entonces la pregunta mía es, ¿va a cuadrar eso de los puntajes nacionales con los puntajes que se van a obtener con estas distinciones educativas? ¿O va a haber una diferencia? ¿Qué se persigue con esto? Bueno, en nuestra opinión, primero vamos a mirarlo, ¿no? La pregunta que tú me haces, Sergio, es cómo esto se va a comportar efectivamente con la rendición de este año. Y se ha abierto un debate, yo diría, bastante, a ver, no lo voy a calificar de artificioso, pero es un debate que tiene una componente política educativa y de visión de sociedad bien desafiante. Esto del puntaje ranking nacional, esto que tú nos preguntas, Sergio, esto que algunos incluso echan de menos, entonces los puntajes nacionales, los 800, van a ir a tomar desayuno con el presidente o presidenta. Eso tiene que ver con una mirada de la educación basada fundamentalmente en el mérito, ¿no?, más que en la igualdad de oportunidades. Esto que hoy día el Ministerio nos propone reconoce también las trayectorias, ¿no? Reconoce a grupos, ¿no?, que van a tener méritos sin duda, pero también reconoce y da cuenta de dónde vienen los estudiantes, ¿no? A propósito de, entonces ahora vamos a estar evaluando, ¿no?, competencias que no esconden para nada, Sergio, el dominio del contenido, ¿no? Es como tú el contenido lo pones en una disposición, en una situación problemática y resuelves ese problema, ¿no?, que son las habilidades del siglo XXI, la capacidad de resolver problemas. Pero yo creo que en este debate que se produjo hace, no sé, algunas semanas, cuando esto se dio a conocer, ¿no es cierto, Verónica?, hubo mucho asunto, ¿no?, en este asunto de los que están arriba, los que están en el medio. Yo creo que lo importante en esta prueba nueva
es que efectivamente todos los que tengan estas competencias, estas aspiraciones de formación profesional, todos pueden ser reconocidos. Incluso la misma Verónica, creo que haberla escuchado en alguna nota de prensa, no desaparecen esos puntajes, ¿no? Esos puntajes top no desaparecen. El punto es cómo los tratamos, ¿no? Y cómo tratamos al resto. Como siempre, en educación uno tiene que hacerse la pregunta, ok, entró a un colegio, a una universidad, ¿y el resto? Desde el punto de vista de la equidad social. ¿Y el resto? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Está ingresando donde aspiraba o donde se esperaba? Creo que ese debate es interesante y vamos a ver cómo están los resultados hoy día. Lo que sí, además quiero agregar algo, Sergio, junto con este debate filosófico educativo que siempre está presente, entre lo que es igualdad de oportunidades, ¿no? E igualdad de posiciones, ¿no? François Duvet, ¿no? Teórico de esto francés, nos enseña mucho eso. Nosotros usamos mucho a François Duvet en nuestras clases porque efectivamente ponen la mirada en un equilibrio entre la igualdad de oportunidades y la igualdad de posiciones. Decir que a propósito de los puntajes vamos a tener que hacer una modificación pronto y supongo que Verónica ya lo tienen resuelto en la subsecretaría, que es que en las pedagogías, ¿no es cierto?, hay una obligación de 500 puntos PSU para ingresar y postular a las pedagogías. Como ahora tenemos una nueva escala, no, yo entiendo que para este año ya habrá una modificación, una homologación para poder informarle en este caso es un interés particular, Sergio y Verónica, ¿no? Yo trabajo en educación, entonces para poder informarle a los chiquillos y chiquillas que sin dudas van a querer ser profesores y profesoras y educadoras, entonces cuál va a ser el puntaje, porque en el caso de pedagogía todos sabemos que el puntaje es obligatorio para poder postular. Estamos conversando acerca del proceso de admisión a la educación superior en el canal de televisión de la Universidad de Chile con la subsecretaria de Educación, Verónica Figueroa, y con el profesor académico de la Universidad Central de Chile, Jaime Beas. Una pequeña pausa y tenemos más para seguir conversando aquí en Palabra Ciudadana. Ya estamos de vuelta en Palabra Ciudadana, canal de la Universidad de Chile, para seguir dialogando con Jaime Beas, académico de la Universidad Central, Verónica Figueroa, subsecretaria de la cartera de Educación. Verónica, cuando uno observa todo este fenómeno de cambio que al parecer es estructural, por lo que ustedes han descrito hasta este momento, ¿no? Tiende a encontrar al mismo tiempo un equiparamiento entre las capacidades que pueden desarrollar estudiantes de colegios más precarios con otros que tienen una riqueza, digamos, en cuanto a implementación, especialmente y también por la situación de tipo familiar, digamos. No es lo mismo un estudiante que en la casa tiene un computador y lo comparten 2 o 3 hermanos, que en una casa, por ejemplo, donde hay un computador para cada estudiante, lo que forma parte, y cada uno de los integrantes de la familia, padre, madre, también tiene su propio computador con una buena conexión a internet. Vimos en el pasado, por ejemplo, estudiantes que se conectaban desde el techo de una casa durante la pandemia. Una niña en el sur se subía, ¿no?, al techo de la casa para conectarse, o el caso de unos niños, por ejemplo, en el norte del país, que con una carretilla llevaban el computador y subían a la punta del cerro con el propósito de obtener una buena comunicación. ¿Se resuelve en alguna medida, digamos, con estos casos extremos que estoy planteando, esa inequidad existente? Yo creo que, bueno, hay que diferenciar varias cosas, ¿no? Aquí lo que estamos nosotros y nosotras avanzando es en la prueba de acceso, ¿no? Y en pensar cómo podemos favorecer esa mayor equidad, pero hay que mirar esto también de manera sistémica, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro ministerio para efectivamente resolver problemas que son estructurales, que son graves y que además después de la pandemia, ¿cierto? Lo que evidenciamos en la mayoría de los establecimientos educativos, sobre todo los municipales, ¿cierto? Los de carácter público, que no ha habido una responsabilidad del Estado para poder mejorar efectivamente esa calidad, y es lo que hoy día está nuestro ministro trabajando desde que asumimos el 11 de marzo. Y por otra parte, por cierto, también, ¿no?, lo que le corresponde a mi subsecretaría, que es cómo damos cuenta también, ¿no?, de las complejidades que existen una vez que uno ingresa a la educación superior, a las universidades. Y es el gran desafío de la retención en las instituciones, ¿no? Cómo aseguramos que efectivamente no solamente lleguen más a la educación superior, sino que también puedan terminar, ¿no? Y todo esto además hay que mirarlo en los esfuerzos que estamos haciendo hoy día por avanzar, ¿cierto?, en un nuevo diseño de un sistema de financiamiento,
cómo avanzamos a una educación que efectivamente tienda, ¿no?, a una mayor gratuidad, con mayores criterios también de calidad y de excelencia, y por lo tanto el esfuerzo que estamos haciendo hoy día con la PAES es una muestra de ello, ¿no? Aquí se decía y se hablaba, ¿no, Jaime, respecto de las inequidades. Cuando uno miraba la lógica del ranking, ¿no?, la lógica del mérito académico, y que es un relato que también, ¿no?, la UNESCO ha sido bien crítica en el sentido de cómo la lógica del mérito académico, ¿cierto?, se traduce en este relato de yo como individuo, ¿cierto?, como persona lo logré, independientemente de mi contexto, sin dar cuenta de que hay desigualdades al momento de dar esta prueba, ¿no? Y que por lo tanto esta lógica de ganadores y perdedores es lo que nosotros queremos terminar. Cuando hablamos de las distinciones a las trayectorias académicas es romper con lo que existía hasta ahora, ¿no? Un 99% de estos puntajes nacionales venían de colegios científicos humanistas, 72% eran hombres, ¿no? 74% aproximadamente de colegios particulares pagados. Lo que hoy día decimos nosotras es hay que transitar a reconocer que no nos interesa tanto el puntaje, sino quien está detrás de un buen puntaje. ¿Cómo llegó esa persona, cierto? En circunstancias complejas, perteneciendo a pueblos indígenas, perteneciendo, cierto, a grupos de personas con discapacidad, habitando en distintos territorios, viniendo de colegios científico-humanistas, pero también técnico-profesionales, o viniendo de colegios, ¿cierto?, municipalizados, en fin, con distintas características de dependencia, han logrado los mejores puntajes en cada una de estas pruebas. Y eso significa que vamos a visibilizar, ¿no? Cuando uno dice, el presidente va a desayunar, por cierto, y esperamos que ese desayuno esté lleno de la diversidad que debe caracterizar a la educación superior. Personas que en general han estado bien invisibilizadas en lo que el criterio o este mérito académico ha intentado, ¿cierto?, posicionar, esta lógica de la competencia, a más bien comprender que esa persona tuvo, ¿cierto?, un buen resultado producto de un esfuerzo familiar o de sus comunidades, ¿cierto? O aún a pesar, como tú señalabas, ¿no?, de condiciones precarias, logran un buen resultado. Y sabemos, y así también lo evidencia, ¿cierto?, la investigaciones al respecto, la propia UNESCO, el potencial catalizador que tiene en otras y otros jóvenes cuando se ven en estos espacios públicos de reconocimiento. Para mí, como persona indígena, ¿no?, como mujer indígena, y que también he tenido, ¿cierto?, una trayectoria en la academia, eso lo he evidenciado y lo he visto de manera permanente, y creo que hoy día es clave, cuando estamos en una posición como esta, el visibilizarlo, el relevarlo, ¿cierto?, porque vamos tendiendo de alguna manera, moviendo el cerco, generando cambios que esperemos que vayan efectivamente a lo estructural. Ahora, lo que dice la subsecretaria de Educación Superior, Jaime Bea, en relación con la realidad de los estudiantes, ¿hay alguna manera de recoger la opinión de los estudiantes, las muchachas, los muchachos, en torno a todos estos procesos? ¿Qué expectativas tienen ellos una vez que egresan de la universidad para enfrentar la vida laboral? Sí, Sergio. Yo tengo por una circunstancia hoy día un cargo, ¿no? Yo soy el presidente del Consejo Local del Servicio de Educación Pública Gabriela Mistral, representando a las universidades de la región metropolitana. Y en esa condición, hace algunas semanas atrás, las 2 primeras semanas de agosto, tuvimos en nuestra universidad central a estudiantes de 4 liceos del Servicio Local Gabriela Mistral, y fueron a ver la universidad, a recibir unos talleres. Fue una actividad preciosa. Y tuvimos la oportunidad de conversar con ellos justamente en ese minuto, en los primeros días de agosto. Estaba la noticia, ¿no?, de la nueva PAES, estaba en el ambiente. Y tuvimos una conversación. Esto es muy casuístico, Sergio, ¿no?, sin duda. Pero es relevante y significativo. Primero, los chiquillos estaban súper enterados de lo que venía. Súper enterados, o sea, muy informados. Lo cual habla bien del servicio local. Primero. Segundo, tenían muy claro cómo jugar con las 2 alternativas de la prueba de invierno y la prueba de verano, ¿no? Y cómo esto les daba mayores oportunidades, ¿no? Tercero, me decían, a propósito de la prueba de matemáticas, ¿no?, porque varios de ellos, de estos 4 liceos, eran, o sea, todos ellos, liceos eran técnico-profesional. Y justamente la promesa de que la prueba va a ampliar las posibilidades de que ellos puedan ingresar, cosa que antes no se podía, ellos también lo tenían súper claro en lo que ya les habían explicado en sus liceos, en los equipos de orientación, las direcciones escolares.
mucha expectativa. Yo creo que los chiquillos se sentían muy confiados de lo que venía. O sea, yo hubiese estado a esa edad, ¿no? Que un señor mayor me preguntara, yo diría, estoy muerto de pánico, ¿no? De lo que viene. No, mucha tranquilidad en ellos, como mucha, y lo cual es precioso, yo diría, ¿no? Como mucha asertividad en el sentido, sí, nos va a ir bien, va a ser exigente, pero bien, hay más posibilidades. Y todos ellos, en este caso TP, y por eso lo subrayé desde mi primera intervención, es que ellos quieren ingresar a la educación superior. Y eso es una respuesta necesaria de reconocer. Ellos quieren ingresar, técnicos de nivel superior o a las universidades, a carreras profesionales. Quieren hacerlo. Se sienten hábiles, no aptos para hacerlo. Y eso es una muy buena noticia. O sea, yo trabajé hace muchos años atrás en la comuna de Pudahuel, secretario general de la Corporación de Pudahuel. Uno no encontraba esta disposición que hoy día sí tienen los chiquillos de sentirse capaces. ¿No? Creo que eso es súper importante. Pero eso, agrego con esto, concluyo esta parte, le pone a las universidades y nos pone al sistema de educación superior unas tremendas demandas formativas, distinto a selectivas. Es decir, voy a usar un ejemplo. Hay muchas carreras hasta el día de hoy en donde hay 500 estudiantes en el primer año, 300 estudiantes en primer año. Y en segundo año pasan 70 estudiantes. Y eso está súper normalizado en algunas carreras, súper normalizado, en donde tú encuentras respuesta de los académicos, bueno, pero si eso es, pues, la universidad es para eso. Uno se pregunta, ¿para qué? Ingresan 150 a primer año y pasan a segundo año 70. La pregunta que ahí nos hacemos, ¿cuál es el rol? En mi opinión, el rol es que si ingresan 150, pasan 150 y 150 concluyen con éxito, porque están allí, porque incluso Pero superaron las barreras de entrada. Hay una falla, profesor, en la retención entonces. Hay una falla en la retención, Sergio, pero también en la concepción respecto del rol de la educación superior. ¿Cuál es el sentido de la educación superior? Ya no es la educación superior de los siglos XX, ¿no? Ya no es esa educación superior. Esta es una educación superior inclusiva, para empezar, respetuosa, ¿no? De los distintos saberes y talentos que se distribuyen a lo largo de todo el territorio nacional y toda la escala social. Entonces, el rol de las universidades hoy día, que estamos avanzando y hay experiencias interesantes en el ámbito de la justicia social, ¿no? Y la justicia social se extiende también a la educación superior. Es decir, el mundo ha cambiado, y como Verónica cita en más de una oportunidad a la UNESCO, que es un referente para también nosotros las universidades, nos pone una agenda de trabajo necesaria que en el contexto de un sistema de educación superior inclusivo nos dispone necesariamente a desarrollar nuevas prácticas formativas, nuevas prácticas inclusivas y una nueva pedagogía de la educación superior. Y esto no es menor, ¿no? Una nueva pedagogía. Cómo tratamos el contenido, las habilidades, las actitudes que tienen nuestros estudiantes ya profesionales al egreso. Creo que hay ahí una serie de asuntos que están en la agenda de trabajo, que muchos y muchos estamos trabajando en ello, pero que hay que visibilizar. O sea, no solo hay una gran noticia, la PAES es una gran noticia, también hay una gran demanda y muchas universidades y mucha investigación disponiéndose en función de hacer una educación superior inclusiva de verdad. Ahora, Verónica Figueroa, como subsecretaria de Educación Superior, ¿de qué manera recoge, por ejemplo, las manifestaciones estudiantiles en torno a esta prueba para ingresar a la universidad, cualquiera sea el nombre que haya tenido y que haya cambiado hasta ahora? Y la inquietud que podrían tener hoy día los estudiantes, ¿de qué manera están procesando eso como un factor importante también en función de todas estas variables que se están manejando hoy día? A ver, yo aquí quisiera señalar que, claro, no me corresponde a mí pronunciarme respecto de los movimientos estudiantiles, ¿no? Sí que obviamente las pruebas de acceso no han sido un núcleo problemático necesariamente, sino más bien cómo ellos y ellas entienden que la educación superior efectivamente se ha convertido, o la educación en general, en espacios selectivos, en espacios excluyentes, en espacios que incluso discriminan, ¿cierto?, que incentivan la competencia, y hoy día estamos más bien transitando a una educación superior que se pone al servicio de las grandes transformaciones. Y eso también tiene que ver con cómo las propias instituciones de educación superior también van comprendiendo, ¿no?, que si siguen ancladas en lógicas meritocráticas o en lógicas que incentivan las competencias, la competencia individual, ¿cierto? Difícilmente van a poder acoger gran parte de estas demandas.
Hay aquí un problema que sin duda también es estructural, ¿cierto? ¿Cómo nos hacemos cargo de una educación superior que en el caso de Chile ha tenido y ha transitado en las últimas décadas en derroteros bien complejos, ¿no? Con un Estado en una lógica subsidiaria, con muy poco aporte a las instituciones estatales de educación superior, con obviamente instituciones que tienen autonomía para definir, ¿no? Sus ofertas académicas, que tienen autonomía para definir también su administración, ¿cierto? Para definir incluso sus lineamientos políticos, y por lo tanto el gran desafío para nosotros como subsecretaría es cómo logramos que se vayan efectivamente sumando e intencionando, ¿no? Estos cambios a los que queremos acoger. Lo que sí le podemos decir a las y los estudiantes es que nos estamos haciendo cargo de eso. Y si uno puede ver, desde el 11 de marzo hemos ido dando señales muy claras, ¿no? Y tomando decisiones muy concretas en función de avanzar hacia una mayor equidad, hacia una mayor inclusión, hacia reconocer que efectivamente vienen de contextos educativos que han sido bien complejos, ¿no? Y que no ha habido una preocupación por su alimentación, por la forma, ¿cierto?, como dignificamos la labor educativa, por también, ¿no?, cómo se ha efectivamente dignificado la labor docente. Son una serie, ¿no?, de variables en las que tenemos que ir trabajando. Este no es un problema unidimensional, ¿no? Y por cierto, ¿no?, los problemas que hoy día enfrentamos también son multicausales. Lo que nos corresponde a nosotros es hacernos cargo de eso. Sí, le pregunto adicionalmente, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay dos universidades hoy día que entiendo que por décima o centésima no llegan a calificar para la gratuidad, y eso representa un efecto directo sobre los estudiantes que estudian en esas universidades. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? O sea, se resuelve por la ley. La ley es muy clara en establecer cuáles son los criterios, ¿cierto? Y se reglamenta cómo las instituciones pueden ingresar a gratuidad. Y por lo tanto, las instituciones se someten a lo que establece la ley y se cumplen o no se cumplen los criterios. Así de claro, aquí no hay ninguna labor discrecional de la subsecretaría respecto de aquello. Lo que sí está claro es que el financiamiento, ¿cierto?, a la educación superior es un tema neurálgico. Recordemos que en nuestro programa de gobierno y dentro de los ejes estratégicos de la subsecretaría está el avanzar a un nuevo sistema de financiamiento, ¿no?, que termine por una parte con las deudas por estudiar, ¿no?, lo que hemos llamado la condonación de las deudas educativas, pero que también se haga cargo en transitar a un sistema de financiamiento donde haya efectivamente una gratuidad universal. Recordemos que además la gratuidad también es un mecanismo, ¿cierto?, que ha sido bien criticado respecto del efecto que ha tenido, ¿no?, y lo que ha intencionado, que no necesariamente ha ido en una mayor equidad. Y aquí nosotros como Subsecretaría de Educación Superior nos hemos planteado eso como un tema clave en el que estamos trabajando, en el que, como señaló el presidente en la cuenta del 1 de junio, en el año 2023 tenemos que proponer un proyecto de ley que recoja el nuevo sistema de financiamiento y cómo vamos a condonar las deudas educativas. Y eso es lo que nos tiene obviamente que preocupar. O sea, nos queda un solo minutito, pero yo quiero aprovechar de preguntarle al profesor Jaime Bea. Tenemos en este momento una posibilidad de ingreso masivo a la educación superior, universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales. Pero tenemos otro problema a la salida, donde los muchachos y las muchachas no encuentran fuente laboral. Entonces, por una parte, tenemos un embudo grande para entrar, pero en la salida se produce ese conflicto. ¿Lo han examinado ustedes como académicos? Si puede decirlo en un minuto, sería fantástico. En un minuto, yo creo que es un tema pendiente, pero aquí colisionan dos asuntos: la autonomía universitaria a la hora de formar profesionales en distintos campos del saber y las necesidades del mundo laboral de la ciencia y la tecnología. Colisionan y creo que tenemos ahí una agenda pendiente de ver cómo hacemos posible de que nuestros egresados en las distintas carreras encuentren pleno empleo, porque creo que el ingreso a la educación superior debiera correlacionarse con las posibilidades y las expectativas que esos futuros profesionales tengan pleno empleo en aquello que invirtieron tanto el Estado como las familias en su formación. Es un tema muy pendiente, Sergio, y bien complejo, porque hay varios asuntos ahí correlacionados. A lo mejor la subsecretaria quiere complementar en 30 segundos lo que ha dicho el profesor Bea. Efectivamente, creo que ahí es el gran desafío, ¿no?, de los gobiernos, cómo las distintas carteras, los distintos ministerios podemos abordar políticas que se interrelacionan, ¿no? Hablar de un mercado de trabajo hoy día
supone también comprender que la educación superior está al servicio del desarrollo de las personas, de un desarrollo sostenible, de un desarrollo humano también. Y obviamente el mercado laboral también tiene que transitar aquello. Nosotros tenemos varias mesas intersectoriales con distintos ministerios, porque entendemos que efectivamente es esa mirada sistémica la que tiene que primar para ir dando soluciones, ¿no? En el corto plazo, pero siempre con mirada también de largo plazo. Bien, queremos agradecerle a la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, esta conversación aquí en el canal de la Universidad de Chile, en Palabra Ciudadana, y al profesor Jaime Beas, académico de la Universidad Central de Chile, porque pensamos que esto contribuye también a obtener claridad en muchos aspectos que a lo mejor tenían dudas, interrogantes de los estudiantes, de los padres, los apoderados, en fin, de aquellos que apoyan la educación de sus hijos para ingresar a la educación superior. Así que muchas gracias a los dos por la gentileza de conversar y poder entregar todos los antecedentes y sus miradas de expertos, ¿eh? Gracias, subsecretaria, gracias, profesor. No, gracias a ti, Sergio. Gracias a la Universidad de Chile. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Uchile TV transmite para todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 en la señal digital. Le invitamos a conectarse con nosotros también a través de distintas vías de comunicación, www.uchiletv.cl. Ahí está este programa y los programas que hemos realizado en otras circunstancias. Twitter e Instagram, @UchileTV, todo una sola palabrita. Correo electrónico canaluchiletv@uchile.cl. Puede revisar, repasar, digamos, con grupos de personas, solo, como usted quiera. Todos los programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Invitación cordial en este momento que le decimos será hasta la vista.